Bueno, muchas gracias a ti, Fernando, y como siempre digo, gracias al círculo que nos acoge y muchas más gracias a Manuel por haber aceptado la invitación. Los que estuvisteis ayer, que alguno estaba ayer en el acto, como bien decía hoy Manuel en su perfil de Facebook, salimos todos con el corazón encogido, porque claro, el tema era muy crudo, era Afganistán y bueno, pues teníamos a una de las periodistas que más conoce el tema y por más que intentáramos ver una luz, una salida, la verdad es que salimos todos un poco deprimidos. Y hoy la actualidad ha venido a confirmar las pocas esperanzas que hay para ese país, no porque ha habido un nuevo atentado que se ha llevado por delante a 50 personas y ha habido un montón de heridos. Bueno, afortunadamente hoy la tarde va a ser mucho más luminosa porque cuando alguien hace una apuesta por la cultura es una apuesta por la vida y es una apuesta por ser más feliz. Yo cuando daba clases en la universidad a futuros periodistas les decía, tenéis que leer todo el tiempo porque claro, no se puede concebir un periodista que no se lea todo. Pero no solamente porque vais a ser periodistas, sino porque leyendo se vive más y se vive mejor. Leyendo y creando, yo creo que la cultura al final pues nos hace mejores personas. Y todo este preámbulo es para presentar a uno de los que yo considero un referente del periodismo cultural en este país, como es Manuel Hidalgo. Aunque yo quiera llevar el agua a mi terreno del periodismo cultural, lo cierto es que Manuel Hidalgo en la profesión lo ha hecho todo. Ahora veníamos comentando, y es verdad, él no solamente empezó su carrera como crítico cinematográfico, pero después ha tenido cargos de responsabilidad en periódicos tan destacados como El Mundo, del que fue director adjunto. Ha hecho televisión, como ha comentado Fernando. Es decir, ha hecho mucho periodismo de opinión. La opinión es la otra pata, junto con la cultura, de su trayectoria periodística. Pero es que además es un prestigioso novelista. Tiene al menos 6 o 7 novelas, una de las cuales, la primera además, fue finalista del premio La Sonrisa Vertical. Escribe cuentos que se han llevado al cine, como El portero, que está basado en uno de sus relatos, la película que dirigió Gonzalo Suárez. Es guionista de cine, ha trabajado con directores como Felipe Vega o Gerardo Vera. En fin, su currículum marea. Y como os digo siempre en estos actos, ahí está la Wikipedia y otras fuentes incluso mucho más fiables para darnos cuenta de bueno, pues toda esta trayectoria y lo que le queda, pues como se ve, es todavía un hombre joven y que le queda mucho por hacer. Y bueno, por empezar por lo último, él en los 80, junto a otro autor, Juan Hernández Les, publicó un libro de conversaciones con Berlanga. Berlanga, el último austrohúngaro. Y ese libro, con motivo del centenario, pues se ha reeditado recientemente y él lo ha actualizado. Y bueno, si te parece, Manuel, podríamos empezar por aquí, ya que además bueno, estamos casi en vísperas de la Senici, que por cierto es un festival que él conoce bien porque también ha sido jurado de numerosos festivales, entre ellos de Senici. Y según me comentabas esta mañana cuando llegaste, pues has estado 18 años viniendo, o más viniendo al Festival de Valladolid. Bueno, y por empezar un poco con Berlanga, ¿qué así dirías de cuál es el legado, ya que estamos celebrando su centenario, cuál es el legado de este director? Bien, pues un segundo para dar las gracias a la casa que nos acoge, a la Fundación Miguel Delibes y a ti, naturalmente, por tu presentación, que me ha encantado, sobre todo en el apartado, es muy joven. Esto, ahí has tenido un gran acierto. Y el legado de Berlanga es impresionante, creo yo, a la hora de la verdad, porque Berlanga empieza, pero termina, por acreditar tanto un estilo como una mirada propia, tanto que se habla de la mirada propia de los cineastas que son autores, concepto de autor, de los novelistas. Berlanga, como por cierto los cineastas italianos, que en alguna medida se le parecieron, no se consideraba un autor, no tenía ese prurito. A él le gustaba hacer comedias populares. Pero ¿cuál es su legado? Su legado es que lo que aparece en sus películas es España. Es la España de los 50, de los 60, de los 70, de los 80, pero es la España de ahora mismo. Han cambiado las cosas, felizmente han cambiado muchas cosas, pero hay modos de ser, comportamientos, mentalidades,
y no digamos en su terreno, en el terreno de su cine, picarescas, añagazas, trampas, que eso no desaparece, porque eso empieza a ser materia de la creación con la picaresca, por no remontarnos antes, y aquí estamos. Entonces, el legado es esa mirada sobre España, sobre unos personajes en dificultades que se buscan la vida, que no se entienden con los demás y que suelen acabar peor de lo que empiezan, es marca de la casa eso, las películas. Y ese es el legado, y el legado es que la gente que hace unos años decía, esto parece de Almodóvar, cuando veía una situación un poco grotesca. Por cierto, se ha dejado de decir bastante eso, porque Almodóvar se ha dejado barba y ya se dice menos eso de que esto parece de Almodóvar. Ahora, y más en este año, se dice esto es de Berlanga. Cuando has reeditado el libro, lo has actualizado y de alguna manera te has reencontrado con un libro que ya tiene unos años, porque se publicó en el 82. Sí. ¿Qué te ha venido a la cabeza de esas conversaciones? Porque el libro está estructurado en forma de conversaciones, los capítulos son sus películas, digamos, hasta ese año, ¿no? Hasta el año en que se publica el libro. Sí. Bueno, ¿qué te ha venido a la mente recordando esas conversaciones? ¿Cómo era en el plano corto? ¿Era fácil? Porque en algunas preguntas incluso le decíais, bueno, pues esta película no te ha salido tan bien y tal, o sea, que ibais a saco. Sí, bueno, sí, íbamos con mucha libertad, con mucha fluidez, porque éramos muy jóvenes, entonces sí que era yo muy joven. Yo empecé este libro con 25 años o algo así, o sea, un escándalo. Y entonces, sí, nosotros queríamos hacer algo parecido a lo que habíamos aprendido que había hecho Truffaut con Hitchcock, que era un libro que hoy es un clásico, y pronto fue un clásico, pero que entonces encima era muy reciente. Entonces eso era conversar a propósito de las películas, sobre las películas una a una, y sobre la vida, y la visión de la vida de ese cineasta, y sobre su propia vida. Esto lo añadimos nosotros más. Truffaut se quedaba más en las películas, ¿no? Y entonces, pues, él se prestó desde el principio, y el trato con él permitía llevarle la contraria, permitía objetarle, permitía decir, esta película es la que menos nos gusta tuya, o no nos gusta nada, o lo que sea. Por ejemplo, Vivan los novios, que de esto estoy arrepentido. Una cosa que me ha pasado ahora, pero claro, menudo lío, ¿no? Es al ver otra vez el libro entero, yo no haría hoy algunos juicios que hice entonces y tengo opiniones distintas de algunas películas. ¿Pero qué iba a hacer? Por ejemplo. No iba... Bueno, esta que acabo de citar, que es de la que más me arrepiento, porque le damos fuerte todo el rato, venga a ponerle pegas en la conversación, y para mí es una película todo lo... Hombre, es verdad que tiene dos o tres cosas, Vivan los novios, tiene dos o tres cosas un poco de trazo grueso, demasiado grueso incluso para él, ¿verdad? Hay un episodio con una mujer negra en un yate que luego no es una negra, que es un travesti, ¡wow! Se le cae el arroz por el pecho, a mí eso me parece un poco ordinario, ¿no? Tiene dos o tres cosas de esas, pero a la vez tiene esa carga genuina de la negritud en otro sentido, de la España negra, de traje negro y tal. Esa, por ejemplo, es una película que ahora tengo una visión distinta. Pero no iba a empezar a tocar, no quería hacer notas a pie de página, que no soy partidario, por ejemplo, pues poner asterisco. Hoy en día, tal, yo pienso distinto. No. Y se quedó como estaba. Lo que pasa es que he añadido... efectivamente he añadido un estudio de las películas que allí no estaban comentadas, es decir, desde Patrimonio Nacional hasta la última, París-Tombuctú. He hecho una biografía muy resumida, pero a la vez muy extensa, no hay contradicción, es decir, 20 y tantas páginas sinópticas, pero donde está todo, y una filmografía también muy extensa. Hay muchas fotos, que es importante para... Estamos hablando de esto, pues vemos la imagen. Y el índice de nombres. Los libros de cine tienen que tener al final, como todos, tienen que tener un índice de nombres, porque de nombres citados. Esto es elemental, porque pasado el tiempo de haberlo leído, un día lo cogemos,
porque estamos viendo Plácido, o porque se ha muerto no sé quién, o porque... ¿Y qué decía este libro? Pues página tal. Es fantástico, ¿no? En las memorias hay gente que cuando escribe memorias ahora no quiere hacerlo porque considera que la gente es muy cotilla y que entonces en vez de leer el libro entero van a ir al índice a buscar la gente que le cae mal o que le cae bien al lector y que entonces no van a leer el libro con... Pero en los libros de cine, en los libros... En fin, creo que debe haber un índice de nombres. Yo voy a aprovechar que estás aquí, que pues eso, has dedicado una gran parte de tu carrera al cine para preguntarte cosas que me interesan y que espero que interesen a todos. Por ejemplo, hablando de Berlanga, en mi opinión, tiene una etapa maravillosa que es la etapa de, pues eso, de Plácido, de Bienvenido Mr. Marshall, tal. Quizás hasta La Escopeta Nacional, para mí. Después, yo creo que predomina ese trazo grueso del que hablabas. En tu opinión, ¿estás de acuerdo o no para nada? Bueno, sí, un poco sí, un poco sí, un poco sí. La gran época de Berlanga son los 50 enteros, son los 60, vamos a decirlo así, y en los 70 trastabilla un poco, porque la película que hace en París, Tamaño Natural, Grandeur Native, producción internacional, tal, no es lo que se esperaba, la gente se confunde, creía que era muy erótica, no es, la muñeca, no sé qué, tiene un lío. Y está incluso... Es que Berlanga no siempre tenía éxitos, ni muchísimo menos. Se pasó... O sea, sus rodajes eran muy espaciados. En parte porque le prohibía la censura a los guiones enteros o porque los productores consideraban que eran demasiado, a veces, pues, que eran excesivos, caricaturescos. Ojo, y tampoco la crítica estuvo con él. Este año hemos hecho San Luis Berlanga, y es justo y necesario. Pero no creamos que siempre fue así, ¿no? Yo creo que el color, fíjate, voy a decir una cosa, el color que empieza en Vivan los novios, el color no le sienta bien. Su primera película en color es el 69, Vivan los novios, 69-70. Y el color introduce una estridencia que en ese mundo de tanta gente delante de la cámara, de las películas corales, de la gente que grita, que habla, pues el color, vamos a decirlo coloquialmente, ya de por sí le queda chabacano, vamos a decir. En su mundo de personajes le queda un poco chabacano. Y luego además en las películas de los 50 y 60, en blanco y negro, él cuidaba mucho más los encuadres, la composición del plano. Pero cuando coge carrería y se entusiasma con esa cosa tan meritoria que es el plano secuencia, es decir, que la cámara no deja de rodar y se mueve y le recoge a ustedes primero, pero luego se va para allá y le recoge a ustedes que están, ya saben lo que es. Pues ahí, que es de gran mérito y donde logra cosas coreográficas. Excelentes. El otro día estuve en un coloquio, porque he tenido un año Berlanga, pero tremendo, de ir, porque claro, esto que haces un libro y luego viene el centenario y oye, tienes un empleo enorme durante todo el año. Y alguien dijo que Plácido era una película musical, lo dijo así, tajante, la gente se quedó un poco así. Plácido, ese musical, y luego aclaró que se refería al sentido musical de la cámara, de los personajes, y no puedo estar más de acuerdo. Y en los 80 y 90, ya digo, y también perdió pulso en algunas películas, porque yo creo que La Vaquilla sigue estando muy bien, pero Moros y Cristianos, pues no está bien, pero radicalmente no está bien. París Tombuctú, pues solamente la última, si se mira como un grito final de desesperación, pues entonces sí, pero tampoco es una cosa fina. En fin, sí, se puede hablar de esos dos Berlangas. Sí, de dos épocas, sí, claramente. Y no te libras todavía de él porque tu próximo libro, bueno, tiene también a Berlanga como protagonista junto a Fernando Fernán Gómez, que es otro... También estamos celebrando el centenario, creo, y es otro grande de nuestro cine y demás cosas. Sí. En ese diálogo que ibas a establecer entre los dos,
dinos, no vamos a hacer spoiler del libro, pero dinos algo en lo que estén en conjunción y en algo en lo que sean completamente opuestos. Sí, pues yo creo que este libro, fíjate, es interesante. A pocas no quise hacerlo, porque esto vino a mí una institución del Estado, la entidad Acción Cultural Española, que querían hacer algo con el centenario de Berlanga. Y yo estaba corrigiendo las pruebas de este libro que tienes en las manos. Y dije, yo Berlanga, en este momento es que no puedo más, estoy saturado. Pero les dije, vosotros habéis caído en la cuenta que el año que viene es también el centenario de Fernán Gómez, sobre el que yo tengo otro libro, uno de mis primeros libros. Un libro malo, el mío, aquel. Aquel no me salió bien, que conste. Sí, tuve muy poco tiempo y no estoy contento con aquel libro. Pues, pero era de un festival y entonces se ha perdido ya nadie lo tiene en cuenta. Más que los que hacen libros sobre Fernán Gómez, que cuando yo veo que lo citan, luego busco por si me ponen verde. Digo, lo citan, esto es que igual lo han leído, a ver si dicen en esa porquería de libro, y no dicen nada. Bueno, y entonces dije, lo que sí podíamos hacer era una comparativa del diálogo que se puede establecer entre sus respectivas filmografías. Entonces, respondiendo a tu pregunta, en el libro, por un lado, hablo como de las fuentes remotas de la tradición cultural española que están en ambos. Y antes he dicho la picaresca, pues la picaresca es una. Luego está el sainete, está el esperpento, el astracán, que es como el exceso del sainete, no les gustaba a ninguno de los dos. Pero Fernán Gómez hizo La venganza de Don Mendo, que por cierto dijo, odio La venganza de Don Mendo. Entonces me voy a burlar de ella y voy a hacer una burla de la burla, porque La venganza de Don Mendo, como saben, es como la parodia del drama romántico del siglo XIX, en fin. Y hizo una parodia de la parodia y esa película que es muy disparatada, a mí, por cierto, cada día me gusta más. Bueno, entonces, pues las fuentes un poco más remotas, Arniches, La picaresca, todo eso que he dicho, Valle Inclán, tal. Y luego, héteme aquí, que yo pongo en este libro muy en evidencia que trabajaron más o menos con una serie de personas que están en común en sus obras, por ejemplo. Y entonces yo me centro ahí en la tradición literaria, un poco sorprendiendo, porque diré otra cosa, Berlanga era más cinéfilo de lo que decía, pero no mucho. Sí, él decía que no iba al cine, ¿no? Sí, bueno, es que estos dejan de ir al cine. Estos grandes directores se hacen mayores pero muy pronto, y no van al cine. Yo no sé qué problema tienen, y además lo dicen, que yo siempre digo, bueno, pero ¿cómo dice Saura, por ejemplo? Yo es que como no voy al cine, lo ha dicho hace 40 años que no va al cine. Eso molesta a los jóvenes, creo yo, y tal. Luego verán en casa o están todo el día viendo películas de Fritz Lang o de Lubitsch, en blanco y en la televisión, no sé qué hacen. Pero se me ha ido la olla de en qué estábamos. A ver, estabas hablando de los referentes lejanos sí, y de los... Sí, entonces, que no tienen tantos referentes, y Fernán Gómez mucho menos. Hay un libro de conversaciones muy bueno, que no sé por qué no se ha editado, porque se llega hasta el final de Espasa, de Enrique Brasó, que llega hasta su última película, por cierto, Lazarillo de Tormes, picaresca. Y apenas hay alusiones al cine, apenas. Entonces yo sigo a lo que vamos, Wenceslao Fernández Flores, que hizo El malvado Carabel, que según catedráticos prestigiosos de la cosa cinematográfica, una cosa que tenía Fernández Flores que él mismo llamó el espejo curvo, una especie de pequeña deformación de lo real, pero que no llega a los espejos cóncavos valleinclanescos, pues eso lo han visto en Calabuch, en esa sociedad tan idílica de Calabuch, algo en Bienvenido Mr. Marshall. Pero, atención, Miguel Miura es guionista final de Bienvenido Mr. Marshall, a no olvidar. Y Miguel Miura escribió teatro específicamente para que lo interpretara Fernán Gómez, una obra, y luego Fernán Gómez adaptó Sublime Decisión, con el título de Solo para hombres, y Ninetti, un señor de Murcia. Bueno, ya ven, sigo este hilo.
y ahí entra Edgar Neville íntimo de los dos, que Berlanga no vio a la vista, es un guión que estaba en un cajón de Edgar Neville, comediógrafo, director de cine. Entonces voy siguiendo ese hilo que es bonito, Jardiel Poncela, todos los que han tenido ambos que ver, escritores, todo el planeta de la codorniz, por ejemplo, estaba cercano a ellos. No es que su humor sea codornicesco, no lo es. También la codorniz, ¿qué era? Era una cosa, era una galaxia, eran humores muy distintos. Y luego otros guionistas que no eran escritores o colaboradores, pero que fueron guionistas de ambos. Y esta es la columna vertebral de este ensayo. Y entonces voy repartiendo a uno a otro lo que quiero decir, en qué consistieron esos trabajos de los dos. Ahora, las carreras son muy distintas, por terminar, porque Fernán Gómez hizo muchas más películas, hizo 9 más, pero tiene películas muy flojas, Fernán Gómez, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque él tenía una cosa interesante de recordar, que es que hacía todo lo que le echaran. Él había sido ese niño de posguerra, de posguerra y de guerra, que había pasado hambre, que se había educado con la madre y la abuela porque no había padre. Y aquella gente tenían, como tenían el resto de los españoles, el hambre metido en el cuerpo y el miedo a pasar otra vez hambre. Entonces, Fernando dice en entrevistas con toda claridad, yo cuando no tenía otra ocupación, cogía lo que me daban. Y eso sirvió tanto para su carrera extensísima de actor, donde hizo cosas horrendas, pero horrendas, películas espantosas en los años 60 como actor, como director, que no eran tan espantosas, pero hay fácilmente 6, 7, 8, flojísimas. Pero era encargo, ¿quiere usted hacer esto? Sí, señor. Y lo hacía, le interesara o no. Y él decía, yo lo hago lo mejor que sé. Eso sí decía, lo mejor que sé. Ya, pero aquel material no era bueno lo que le daban. Vamos a hablar de más cosas, no solo de cine, pero es que espero. Yo voy a seguir ahora porque, claro, me das pies. Bueno, vas a ser tú muy cinéfila, pero no sé si nuestra distinguida audiencia es tan cinéfila o prefiere el periodismo. Pueden protestar luego al final, ah, bien. No pasa nada. Bien. No, es que has mencionado a Almodóvar y no puedo evitar preguntarte tu opinión sobre Almodóvar, que además se ha quedado a las puertas de ser la candidata a los Oscar. Y ha surgido cierta polémica porque dicen, hombre, tendría más posibilidades que la película de León de Aranoa. No sé cómo lo ves. No sé, este aspecto es según cómo se mire. Yo vi la posibilidad de que no fuera elegida, antes lo vi, Madres Paralelas. A mí, yo no he visto todavía la película, espero verla un día de estos, pero, vamos, con interés además. Pero mi impresión, y como tal lo digo, como una impresión, porque como uno conoce el percal de los críticos, y leo varias críticas y tal, conozco cómo respira cada uno, a mí me parece que quienes le están apaleando por esta película y por otras, exageran, y que quienes le están poniendo en la cumbre también exageran. Pero esto lo veo claro en Madres Paralelas. Algo me dice a mí que ni es tan buena como los que se han lanzado a ponerla por las nubes, ni tan mala como los que hoy mismo la están machacando, ¿no? Y esto ha sido una cierta característica, y no hablo de un solo crítico, que ha estado casi siempre en contra, sino en general, que ha acompañado bastante a Almodóvar. Y lo de la elección del Oscar, que esto igual es una cosa que no interesará, una cosa pequeñita para participar en el Oscar, yo creo que es un indicativo de que no ha gustado mucho a los académicos esta película. No, si les hubiera gustado mucho, hablo ahora de los académicos. Los académicos son los que son miembros de la academia por las distintas profesiones. Y ya saben ustedes, y si no se lo digo yo, que la academia, de la que yo formo parte, por cierto, no elige unos señores reunidos en una mesa, sino que votamos todos. No se sabe cuántos votamos, yo creo que pocos, pero sí unos centenares. Y entonces lo que sale, hay un señor notario de barba que cuenta los votos y lo que sale. O sea que no es un comité, ¿no? Ni un jurado, es
el voto de cientos, pero que no hayamos escogido. Y lo que tiene, claro, la baza de Pedro Almodóvar en Estados Unidos, que ya ha ganado 2 Oscars, lo que sea, o 3, que no llevo la cuenta, pero Bardem está en la otra. Entonces, si Madres Paralelas no es tan buena, que yo no lo sé, solo lo sospecho, y Bardem, que tiene un Oscar por No es país para viejos, quiero recordar, y que allí es una figura, la última película ha hecho una colaboración en Dune, no sé si la han visto, Dune, pues claro, es otra baza, o sea que por eso. ¿Qué opino yo de Almodóvar? Pues yo creo que también en Almodóvar hay etapas, y en las etapas pues hay de todo. Yo creo que es una carrera irregular, donde al principio, que es cuando hablamos de lo almodovariano, ahora también se sigue hablando, pero de otra manera, pues ahí había una ruptura, aquello que escandalizaba. Hay un Almodóvar que escandaliza. Y llega un momento que es Todo sobre mi madre, donde las madres de todos nosotros, los que entonces éramos jóvenes, o más jóvenes, teníamos 40, ponle, empiezan a decir, pues ¿sabes qué me ha gustado Almodóvar? Esto es así, como lo digo. No sé si alguna persona aquí está en condiciones de refrendar eso, pero hay un momento en que yo empiezo a ver que las madres de mis amigos y mi madre dicen, este Almodóvar que era tan ordinario y tan desagradable y unas cosas, pues me ha gustado esta última, esta sí me ha gustado. Bueno, pues ahí empieza, no es exacto, pero ahí empieza otro Almodóvar. En vez de romper, poner todo vuelta al aire, ser un tipo que va muy por libre, guste o no, de repente se pone un poco más serio, empieza a jugar con el melodrama de calidad, hace unas películas impecables fotográficamente, llenas de obras de arte, llenas de colores elegidos, llenas de citas de cuadros, de fotografías, de libros, hace llorar y empieza otro. Y ahí estamos en esa última etapa, donde lo formal, lo vistoso, con fotógrafos, atención a los fotógrafos, los mejores, Alcaine, hay esa superficie de las películas, impecable, tal. Eso le granjea muchos antagonistas que consideran que hay un aburguesamiento de las formas de tal y cual. Y entonces, pues, bueno, yo creo que hay películas excelentes en su carrera, pero excelentes, yo me quedaría, pues ¿qué he hecho yo para merecer esto? O, claro, Pepi, Lucy y Laberinto de Pasiones son 2 pasadas terribles, ¿no? Pero son 2 películas contraculturales. Pero claro, es que aquello era impactante, aquello tiene hoy un valor histórico, tal, eran películas. Pero ¿qué he hecho yo para merecer esto? O Volver, o Dolor y Gloria, la anterior. Son películas. Dolor y Gloria es una película muy emocionante y que tiene mucha verdad. Esta de ahora no sé si va a tener tanta verdad, pero no quiero porque no la he visto. Pero por lo que leo y por lo que él dice me parece todo un poco calculado. Él hace muchos cálculos, yo creo, él hace muchos, demasiados. Y lleva mucho tiempo el hombre que sale poco de casa, porque no puede. Tiene problemas de salud, tiene problemas con la vista, por eso lleva gafas negras, tiene fotofobia, incluso en interiores, y la fama y la hostilidad de algunas personas hace que no. Y claro, se pierde la conexión con la calle. Del Almodóvar que no entraba en casa, de la primera época, al Almodóvar que no sale de casa, eso cualquiera que sea creador, novelista, sabe que es un problema no salir. Entonces, ahí hay el riesgo de crear un mundo tuyo que se refiere al cine viejo, clásico, perdón, que se refiere a no sé qué, que a la vez intentas meterle cosas actuales, pero tú ya no estás en la calle. Es que hay que ir en autobús. Esto es así. En autobús tiene que ir todo el mundo, varias veces al año.
Los políticos tienen que ir en autobús, pero tampoco pueden porque les saldrían a bastonazos, me temo, todos, de cualquier color. Entonces hay que comprender. Y dicen, no, es que no salen a la calle, es que no pueden. Porque cuando salen les montan un pollo, unos u otros. Pero los artistas también tienen que salir. Tenemos que ir en autobús para oír, para ver las caras de la gente que lo pasa mal. ¿Qué caras hay en el autobús? ¿Qué caras hay en el metro a primera hora en la gran ciudad? Porque están todos dormidos, vale. Pero a la vez hay tristeza, a la vez hay preocupación. La gente va con sus problemas reales y tú escuchas. Y no es que vayas a escribir de eso, igual escribes de otras cosas, ¿sabes? Pero hay que estar en la calle, hay que ir en el autobús. Y si eres periodista, mucho más. Vamos a hablar de periodismo, que te veo con ganas. He dicho que en esta profesión lo has hecho casi todo. No, hay cosas que no he hecho. Por ejemplo, yo jamás he dado una noticia, ¿qué te parece? Raro. Raro, pues ya ves. Pero eso dice mucho de por dónde han ido mis rumbos. Ni la he dado ni la he redactado, porque podía redactar una noticia que no daba yo. Quiero decir, yo nunca he dado una noticia ni he tenido que redactar una información. Empecé condicionado con otras cosas. ¿Por qué? Pues porque enseguida lo primero que me cayó, pero lo primero, con 20 y tantos años, ya fue hacer reportajes en la revista Fotogramas, donde la directora, en la época gloriosa de Fotogramas, donde estaba Vilamatas y Rosa Montero y Maruja Torres, y una gente buenísima. Yo el peor de todos, un jovencillo, porque estos son mayores que yo. Y Teresa Mois y tal, y algunos se han muerto como Teresa. Sí, por cierto. Y tal, reportajes. Y aquella mujer pedía que los reportajes teníamos que hacer nuevo periodismo a la americana. Por tanto, un periodismo muy narrativo, si se quiere, muy literario, que la mayor parte del periodismo no puede ser literario, no nos engañemos. Pero hay una parte que sí, y en esa revista todo. Entonces ya empecé así. Luego la crítica, luego la opinión, la gestión, la dirección. Gestión me refiero de periodistas, claro. Dirigir suplementos, revistas dentro de... Y entonces nunca he dado una noticia. Y hubo una época que me daba cierta cosa, porque decía, claro, es como si no hubiera empezado por la base. Pero ahora ya me hace gracia, ya por eso lo digo. O sea que nunca he dado una noticia. ¿Y en cuál de todas esas facetas en las que sí has estado te encontrabas mejor? Pues yo lo he pasado muy bien en el periodismo. Y me he encontrado bien en prácticamente todo. Todo tampoco es tanto, porque todo al final es la opinión, sea como crítico de cine, de libros y columnista. Claro, me estoy cansando del columnismo, pero es que llevo, en el año 23 hará 40 años que llevo escribiendo columnas todas las semanas, ininterrumpidamente, menos los aproximadamente 7 meses que van de que dejo Diario 16, para fundar con Pedro J. Ramírez y otros compañeros El Mundo. Y ahí no escribo en ninguna parte porque estamos preparando El Mundo. Entonces yo he escrito miles de columnas, pero miles son miles. Y de eso empiezo a estar un poco aburrido. Miles. Es impresionante. Poca gente, esto es verdad, llevará 40 años porque hay columnistas extraordinarios. Pero que lleven 40 años, pues habría que hacer cuentas, ¿no? Y me lo he pasado muy bien en esto, pero me lo he pasado muy bien dirigiendo. Yo llego entre el golpe de Estado del 23F a Diario 16 y la victoria de los socialistas primera, en el 82. Era una España para un periodista joven, apasionante y haciendo lo que te gustaba. Diario 16, aquello era una cosa inenarrable. Había gente de todo pelaje. Era una vida de una fiesta en Madrid, de un trabajo enorme, de una irregularidad. Pasaron cosas horribles, cosas divertidísimas, cosas disparatadas.
había una licencia en las redacciones de todo que no se ha vuelto a conocer, o al menos en aquella redacción de Diario 16. Luego los periódicos se hicieron grandes, se hicieron puritanos. A ver, a mí me molesta hablar de una época que estoy muy feliz de haber conocido, como si fuera mítica y fuera, eso, mítica, ¿no? Y fuera la vida disoluta. Sí, pero es que lo era. ¿Y yo qué le voy a hacer? Lo era, cuando en las redacciones se fumaba, se bebía, prohibieron la bebida. La mitad de las redacciones estaba cocida después de comer. Pero después de comer. Después de comer. O sea, íbamos a comer y en la época de Diario 16, bueno, yo quiero contar alguna anécdota que siempre se agradece. En la época de Diario 16, un compañero tenía, bueno, igual eso se dice en otros sitios, yo no había oído. Igual aquí en Valladolid se dice así, pero tenía bautizado, o él decía, chirifús, chirifús. Chirifús es una copa. Yo no lo había oído antes, no sé si se dice. Chirifús, en la mesa. Sí, sí, chirifús, chirifús, chirifús. Pero claro, uno, luego otro chirifús, otro, pues tenemos tiempo, otro chirifús, otro. Y entonces se volvía a las 4:30, 5 menos cuarto, pues ya entre la comida y los chirifús, pues un poco tal. Y entonces lo prohibieron en Diario 16 y prohibieron en El País. Y pues luego estaban las botellas en las mesas. Bueno, era una cosa, claro, en fin, a ver, yo no soy mitómano, y menos de mí mismo o de una época, pero ha sido muy divertido. Y la fundación del Mundo fue una época apasionante. Tanto concebir el periódico, los 7 meses, que de 0 a 100, o sea, que no haya nada en marzo y que el 23 de octubre salga un periódico entero con todas sus secciones ordenadas, que eso es una cosa preciosa de un periódico. Un periódico es muy bonito. Yo lamento que muera el papel, porque el papel no es por el papel, es que qué organización más perfecta es un periódico, en el que está todo y en el que están las secciones ordenadas y tienen un sentido, empiezan por las cosas más fuertes, algunas de ellas, internacional, nacional, y luego se va derivando y se va llegando no sé qué, y al final está el ocio, la cultura, el deporte, la televisión, y las dobles páginas, y la jerarquía de lo que es más importante y lo que menos, y los que pueden escribir columnas de lo que quieran, y las informaciones y los reportajes, qué riqueza de texturas distintas. Un periódico es una maravilla como creación. Fíjate, y yo le paso muy bien haciéndolo. Esta mañana, ahora que dices, y además yo estoy completamente también de acuerdo en eso, Lucía Méndez en el Congreso de Periodismo, que se ha clausurado hoy y que es la causa de que hayamos tenido estos 2 cronistas seguidos, pues decía algo, todos los que hemos vivido en una redacción hace ya tiempo, recordábamos las redacciones, el ruido de las redacciones, ¿no? Sí. En las redacciones había ruido, se hablaba, incluso se hablaba de las noticias, ¿no? Se decía, yo qué sé, y luego también, efectivamente, si no había copas, ¿cómo era el chiriflú? Chirifús. Estaba el chirifús, no, estaba el bar de abajo. El chirifú era en el restaurante, pero luego había gente que tenía botellas en sus mesas y en vasos de plástico. Y bueno, una de las cosas más divertidas, yo era un tío serio, como soy, como ya notarán que soy en el fondo, pero es que decía, yo me acuerdo, por ejemplo, partido Malta-España, ya tiene uno una edad, aquello que acabó 13-1 o 13-0, que o ganábamos por, ya no me acuerdo, 11, por 11 o no pasábamos. Bueno, pero toda la redacción en la sala donde se discutía la primera página todas las tardes, ocupándola para ver el partido. Y venga a entrar y salir, gol, y corrían de deportes, de cultura, de no sé qué, para ver el gol repetido. Y no sé qué. Bueno, eso también se prohibió. La gente veía los toros, veía el fútbol. Sí, era así. Bueno, aparte de ese silencio, hay una cosa que has dicho que es para mí muy importante y que se ha perdido a medida que se pierde el papel, es decir, todavía no se ha perdido porque todavía existe el papel, que es la jerarquización de las noticias. Jerarquizar las noticias es un trabajo del periodista también.
Y eso en una web es muy difícil, ya es mucho más, bueno, pues un batiburrillo en el sentido de que está todo junto, no se sabe. Yo, que también he sido responsable de un suplemento cultural, una de las cosas más apasionantes era plantear el suplemento y plantear la jerarquía de las cosas que ibas a contar, qué extensión ibas a dar a cada cosa. Y eso es una cosa que desgraciadamente un poco se está perdiendo. Sí, y ahora que lo dices y lo decimos ambos, yo creo que los periodistas estamos hablando poco de esto. Hemos dado la batalla por perdida en el sentido de que, bueno, creemos, o bien, claro, hay compañeros jóvenes, atención, que esos ya son digitales, y entonces, claro, eres como de otra época si añoras el papel, porque ellos como niños ya crecieron con el móvil, con lo que sea, y ya el papel no lo ven, no lo ven en nada. Bien, pero claro, entonces dices, bueno, pues no voy a decir nada, no, creo yo que estamos diciendo, no vamos a explicar nada. Además, un pesimismo de que esto va así, los periódicos van a ser digitales, basta, no hay discusión. No hay discusión, pero yo tengo reservas, en el sentido de que yo creo, y lo digo aquí, que va a haber muestras, es muy difícil, porque se están muriendo los kioscos de prensa. En sus barrios supongo que habrán desaparecido kioscos. En Madrid caen como moscas los kioscos. Entonces, ¿dónde vamos a vender el papel? Es que dentro de poco no se va a poder. Pero bueno, pero yo creo que va a haber resistencias. Yo creo que va a haber gente que va a querer hacer revistas de papel bonitas. O sea, no quiero decir de lujo, quiero decir, va a haber alguien que va a hacer un periódico de papel nuevo. Es que esto va a ocurrir, por cierto. El día 11-12 sale en Madrid un periódico de papel con la que está cayendo, que lo hace el Grupo Prensa Ibérica y tal. O sea, hay alguien que ha dicho, ¿por qué no todavía? Y creo que va a haber resistencias. Pero está claro, resistencias, quiero decir, catacumbas, guerrilla y mantener el papel, sucedáneos, algo va a pasar. No va a morir tan fácilmente como pronostica todo el mundo. Pero no hemos explicado estas cosas bonitas, quiero decir. No nos hemos explicado a la gente. Parece que el papel es como si fuera simplemente un soporte y nuestra profesión con el papel un modus vivendi. No, no, la jerarquía y el ritmo. ¿Qué me dices del ritmo? Que se piensa en una publicación de papel. Hay un ritmo. Cuando tú decides o sabes cómo ha de ser el tamaño de una foto de repente grande porque estás rompiendo con una página anterior en la que apenas no había foto o era muy de texto, o las anchuras, o hay unos ritmos, ahora se fragmenta todo, ahora se extiende para lectura más reposada. Es el arte del espacio, del manejo del espacio y del manejo del tiempo también, porque el espacio conlleva el tiempo de lectura. Ahora hay periódicos que dicen, o digitales que dicen, este artículo lleva 5 minutos y tal. Bueno, pues en el periódico no venía, esto le va a costar 2 minutos, pero había los breves, las cosas largas. Es una creación portentosa y además cada día uno. Esto era una cosa que a mí me fascinaba en mi primer periódico diario, que después de Fotogramas, que era un semanal, fue Diario 16. O sea, acabas molido a las 10:30 de la noche y solo habías hecho el periódico de mañana. O sea, que no es que hubieras acabado para esa semana, no, no. Disculpen. Que mañana volvías a hacer otro. ¿Pero cómo? Qué pocas cosas hay tan generosas como un periódico de papel. Además, porque el digital es un continuo, hoy, mañana, por la noche, al mediodía, sí, se cambian unas cosas y otras siguen. ¿Y cuántas cosas siguen que no debían seguir, por cierto? Que uno le va dando a la flecha y ahí va por abajo las cosas pagadas, todo esto que sigue, y uno está ya harto de ver a no sé quién, y es una cosa pagada, que lleva otra tipografía. Bueno, pero no, un periódico era solo para hoy. Todo ese esfuerzo de un montón de gente, un montón de talento, los fotógrafos, los dibujantes, los caricaturistas, los diseñadores,
los redactores de todas clases, los que nunca dieron una noticia como yo, pero los que daban opinión o polémica o escribían de la vida, los reporteros, los entrevistadores. Pero ¡qué maravilla es eso! ¿Qué otra cosa es así? ¿Qué otra cosa es así? 365 veces al año. Eso se va a perder. Bueno, menos 2 días. Menos 2 días. 2 días. Costumbre carpetobetónica, no hacer periódico Semana Santa y Nochebuena, ¿no? Semana Santa, Nochebuena y Año Nuevo, 3. Sí, 3. Sí. Pero mira, dejando a un lado el tema del soporte, del papel o sí, bueno, pero tal, que es que me he entusiasmado, se habrá notado. Te has entusiasmado. Es que es muy bonito el papel. No, es que, es muy bonito. No, yo lo entiendo muy bien porque quienes hemos tenido esa experiencia, yo me acuerdo cuando sacamos la edición de Segovia de Norte de Castilla, que éramos pues eso, un grupo de gente que le ofrecimos a Norte de Castilla hacer la edición porque no la tenía y éramos una empresa privada que estaba concertada, entonces hacíamos solo las páginas de Segovia, ¿no? Pero claro, todo el mundo nos decía, bueno, ¿cómo vais a competir con un periódico en el que además yo venía de ese periódico y otros de los socios con los que lo hacíamos veníamos de ese periódico que era el Adelantado, que eran los periódicos establecidos en provincias que eran imbatibles. Pero yo me acuerdo de esa sensación, y claro, decía la gente, vais a durar 9 meses, esto no puede ser y tal, y todavía sigue ahí, no te digo ya cuántos años, porque entonces calcula. Pero bueno, ¿qué te quiero decir? Y entonces cada noche que sacábamos el periódico, o sea que conseguíamos, como tú dices, llegaban las 10:30, a las 11 de la noche, y habíamos conseguido hacer la edición completa con la opinión, con la parte cultural, con la parte de política, tal. Con las farmacias. Con las farmacias, con las llamadas a la policía. Muy importante. Para los sucesos. Nosotros teníamos una emisora completamente ilegal que nos hacía llegar a los sucesos al mismo tiempo que la policía. Entonces siempre había un fotógrafo allí y claro, la policía decía, pero ¿cómo? ¿Ya os habéis enterado? Y tal. Y nosotros, no, pues ¿qué pasaba? No pasa. El fotógrafo tenía orden de que decía, no, estábamos por aquí y entonces pues lo he pillado. Pero yo salía todas las noches bailando por el pasillo donde estaba la redacción, bailando, mis compañeros se partían de risa, pensaban que estaba completamente loca, pero decían, lo hemos hecho otra vez, o sea, lo hemos hecho otra vez, es eso. Es decir... No, fantástico, me he entusiasmado, sí. Voy a escribir, a ver si escribo un pequeño opúsculo, porque hay cosas muy bonitas, y no he dicho ninguna cursilería, si se fijan, nada del tacto, como dicen algunos con los libros, el tacto, tocar, el olor, eso me lo he ahorrado, he hablado de otras cosas. Me lo he ahorrado, pero también es fantástico que el periódico lo ponían los señores mayores, muy mayores, yo he visto de niño, para arrodillarse en la iglesia y no mancharse las rodillas. Qué cosa más fantástica el periódico, para rezar y no mancharse el pantalón gris o no estropearse demasiado la raya, o el periódico que se dobla y va en el bolsillo. Porque la tablet, no sé qué, la tablet hay que llevar un maletín o no sé qué, o un estuche así, pero esto que se mete directamente, o el periódico da calor, por eso los mendigos se lo ponen debajo. Y los ciclistas, que vemos que hasta les dan los espectadores un periódico y lo cogen, y se lo ponen cuando llueve y tal. Un periódico es un invento que no puede... A ver, todos los grandes inventos han muerto, muchos, unos han muerto, claro. Y así es, y bueno, es normal. O sea, uno tampoco es un reaccionario en un sentido profundo de que quiere volver al pasado. No, para nada, en este aspecto, ¿no? Pero quede aquí claro que sería una gran pérdida. Han de quedar muestras. Sigamos. No, te decía que independientemente del soporte, estos días hemos hablado mucho de la situación del periodismo en general, no del soporte, sino... Bueno, sí. Esta situación tan terrible, los periodistas, por una parte, perdiendo terreno frente a gente que se dice periodista y lo único que hace es intoxicar en las redes con las fake news, el descrédito, una parte del descrédito, que eso ha condicionado también el estado de ánimo de la profesión. En el Congreso se ha hablado mucho de cansancio, los periodistas, digamos que ya tenemos una edad, hablaban del cansancio, de esta lucha por dignificar la profesión, que cada vez está más complicado con la crisis económica, las redacciones cada vez más cortas, también de ahí el silencio en las redacciones, porque ya además no hay tiempo de hablar con nadie, hay que sacar. Y frente a ese cansancio, bueno, claro, estaban los directores de medios que están obligados a ser optimistas por razones del cargo, obviamente, y luego
unas posturas intermedias, como por ejemplo Iñaki Gabilondo, que decía, yo estoy muy cansado, soy muy escéptico, pero soy optimista porque pienso que esta profesión tiene más futuro que nunca, porque la sociedad se ha dado cuenta de que el periodismo, el buen periodismo, el periodismo real, el que intenta acercarse a la verdad, a los hechos, a los datos, es tan necesario para que la democracia siga siendo algo vivo y algo sano, ¿no? ¿En qué postura estás tú? Porque a mí me gustaría ser tan optimista como Iñaki, pero yo no sé, yo no estoy tan segura de que la sociedad se haya dado cuenta. La democracia y la vida, no solo la democracia. La vida necesita del periodismo, porque con el periodismo aprendemos muchísimas cosas que necesitamos para estar en el mundo y que nos la da el periodismo, entre otras cosas, cuando el periodismo es bueno. Yo estoy totalmente de acuerdo con Iñaki en que el periodismo tiene mucho futuro. Y más o menos bromas aparte, o no tan bromas, con esa elegía al papel, sea en lo poco que quede de papel, o ya veremos, o en lo que resucite, o sea, en los medios digitales, yo creo que tiene mucho futuro. Esto de las fake news y las redes y todo esto no hay que hacer ni caso. A mí una cosa que me molesta es oír hablar a periodistas de esto. Es como si los médicos en congresos o los cirujanos en congresos o en cosas serias estuvieran todo el rato preocupados por la curandera de Villatuerta de abajo, de arriba, que es una pastora antigua que te hace una cosa así y te quita el cáncer. Bueno, están preocupados según de qué cosas, cuando hay una tienda de productos dudosos en el centro de la ciudad. Pero esto no sé ni por qué hablamos de las redes. Porque tienen mucha influencia. Porque no la influencia de la curandera se quedaba en un espacio muy limitado. Lo sé. Y ahora Internet es la explosión. Sí, pero lo sé, pero bueno, yo ya he terminado de hablar de las redes con lo que acabo de decir. O sea, porque no, esto no es periodismo. El problema que tenemos para seguir adelante a ese futuro que no es que tenga el periodismo, es que como la vida, como necesitamos que nos aclaren muchas cosas, y como una de las cosas gozosas del periodismo no es solo la mera información en el mejor sentido, claro que también, sino también el análisis, el dossier, ponerte al tanto, hacerte cargo del mundo, de verdad. Pero para eso se necesitan dos cosas que harán que el futuro del periodismo pueda ser bueno o sea fatal. Se necesita dinero. El buen periodismo es muy caro. Es muy caro. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, que puede valer el papel, y vaya, no quiero insistir, pero para eso, una doble página, por ejemplo, de una infografía. Yo vi una fantástica, me parece que era del Mundo, mi experiódico, pero que tuvimos una infografía buenísima durante años, luego bajó y está mal, pero de vez en cuando, la infografía es cara y lleva tiempo, por tanto es cara porque lleva tiempo. Del volcán, una cosa, todas las con numeritos, todos los ríos de lava tienen otro nombre que ya me vendrá, la fajana, se han aprendido lo que es la fajana, aprendemos montones de cosas con el periodismo, la fajana, que es lo que se forma en el mar, bueno, pues vale, y los años, y cuántas otras explosiones de erupciones había habido en la isla, en qué fechas, en qué sitio, cuántos días duraron, y no sé qué. ¿Saben lo que es la infografía con dibujo? Es una maravilla, ¿no? Necesitamos ese tipo, pero eso es caro. Es caro que mandar a Mónica Bernabé a Afganistán. Es caro que además de mandar a Mónica Bernabé a Afganistán, tengamos un tío o una tía que de verdad sepa del Instituto no sé qué de Oriente Medio, de Asia, universitario, académico, de una institución que a la vez que Mónica habla sobre el terreno y las Mónicas, pues ese tío explica de qué viene el lío de Afganistán y en qué consiste aquello y lo que le rodea. Eso es caro, pero eso es fantástico. O sea, cuando tenemos a los analistas, a los expertos de verdad, no a los todoterrenos, que se puede ser todoterreno, pero se necesitan los expertos. Cuando tenemos los fotógrafos, cuando tenemos los corresponsales,
¿Se han fijado, por ejemplo, ahora es una indigencia que tiene que ver con la situación económica? Esta forma, siempre ha ocurrido esto un poco, pero ahora más que nunca, esta forma guadianesca de informar del mundo mundial. O sea, tan pronto tal situación de tal país está boyante y trágica y de repente nada. ¿Ha dejado de pasar algo en ese país? No, pero como allí mandamos a un tío, a una tía, que estuvo 5 días, esos fueron los días. Pero luego ya nos hemos ido, porque no hay dinero para tener allí un corresponsal fijo, ni para mandar enviados especiales. A mí me ha tocado vivir épocas muy bollantes, donde el lío que había, entraba un compañero con el pasaporte aquí, decía la secretaria que ya le estaba cogiendo un avión. Yo he vivido eso en el mundo, que nos tocaron en los comienzos, madre mía, nos tocó todo el desplome de la ex Unión Soviética, las guerras de los Balcanes, Rumanía, Yugoslavia, y no parábamos, y íbamos a todos los sitios. Y la guerra del Golfo, 2 guerras, o 3, las que fueran. Y aquello se mandaba a la gente, un tío del mundo, en el Golfo Pérsico, en Bagdad, a ver si lo secuestraban y ganaba el Pulitzer, quería él, pero bueno, fue el último que se quedó. Y bueno, esto cuesta dinero, pero ¿cómo no va a ser fantástico? Si hacemos el periodismo así, hay mucho futuro. Y la segunda condición es que hay que formarse más. Yo veo ahora un déficit en la formación de los jóvenes periodistas. Yo no sé muy bien lo que hacen o lo que dejan de hacer, pero yo veo que una minoría es, y esto pasa mucho, y lamento este comentario de, no sé, de cosas de la edad, pero una minoría es extraordinaria y mejor que nunca. Pero luego hay demasiada gente muy floja. Y me parece que ocurre en bastantes ámbitos esto. Yo no sé qué hacen. Yo no sé qué hacen. Y en esto yo soy un poco duro, porque o se habla claro de esto y de todo, o no nos entendemos, para nada. Yo, como Sor Juana Inés de la Cruz, yo el peor de todos. Yo no he hecho nada en esta vida, ¿vale? No he dirigido cosas, no he hecho nada. Pero, ¿dónde están en esta sala los jóvenes que quieren ser periodistas en Valladolid? ¿Cuántos habitantes tiene Valladolid? No sé dónde están los jóvenes. Ahí veo jóvenes todos, por Dios, no se sientan, jóvenes todos, como yo mismo, qué duda cabe. Pero ¿dónde están los chicos y las chicas de 20 años que han oído que un tío, bueno, vale, no, Lucía Méndez sale más en la tele y puede interesar más que yo en este momento, pero debería haber, no sé, 10, ¿no? Y cuando damos yo voy a explicar, le decía antes a no sé a quién, a Gustavo, o no sé, o a ti, ya no me acuerdo, a una película muda, van señoras fantásticas a centenares a ver una película muda de Lubitsch a la Fundación March, pero que se llena, 500, no a oírme a mí, a ver todo el ciclo de películas. Y los jóvenes que estudian cine en la ECAM, Escuela Oficial de Cine de Madrid, en el TAI, Taller de Arte, no sé qué, en la facultad, ¿estos qué hacen? ¿Estos cómo no les interesa ver el cine, siento decirlo, de Víctor Sjostrom, de Ernest Lubitsch, de Fred Niblo? No hace falta que sepan estos nombres, pero el que quiere estudiar cine lo tiene que saber. Debe saberlo. Y luego llega Amenábar y dice que hace La Fortuna, esta serie de la tele, y que él pensaba, como si tal cosa, en cómo la haría Spielberg. Nada menos, Spielberg y Amenábar. Oye, pero, ¿y antes de Spielberg qué? No, bueno, se ve que aquí tengo un pequeño conflicto, pero digo, has empezado diciendo algo de la facultad. Yo, a día de hoy, no me arrepiento de haber ido a la facultad. Yo fui del 2º año de facultad. No me arrepiento, ¿por qué? Porque me lo pasé muy bien. Yo parece que me lo he pasado bien en todas partes. No crea, he tenido muchos disgustos en la vida. La vida me ha tratado a veces mal en otras cosas, pero en lo profesional, muy bien. Y me lo pasé muy bien. Me lo pasé muy bien porque la época de la universidad no es solo estudiar, eso para los de ciencias. Yo comprendo que si eres de ciencias, no,
de biología, de arquitectura, de exactas, tendrás que estudiar, pero los de filosofía y letras, por Dios bendito, los de derecho, que es una cosa vocacional, que nos gusta leer, enredar, hay que ir a los cineclubs, leer muchísimo, ir a los conciertos, ligar, vivir. Entonces, esto es lo que te hace. Yo hoy no haría ciencias de la información, si me haces esa pregunta que no me la has hecho. No, no te la he No hecho. lo haría. Yo haría una buena carrera según dónde quisiera dirigirme si quiero hacer periodismo. En la universidad estudiaría mucho, pero también leería mucho. Iría a las conferencias de Manuel Hidalgo y de quien fuera para todo, no pararía. Vería el periódico, el nuestro, el Norte de Castilla, y diría, hoy, ¿quién hay en Valladolid? Pues allá voy. Porque estas cosas es fantástico tener 5 años para hacer esto, pagaos, porque vives en casa o en un colegio mayor que te pagan o donde sea. Esto haría. Y luego, después de una carrera, historia, políticas, derecho, versión internacional, si me quiero, en fin, ya se entiende, medicina, si quiero ser periodista de salud, que es una rama que va en el alza, y luego haría un máster, que son carísimos, pues si no, nada, que me enchufara alguien para empezar en un periódico, como toda la vida, que hay que enchufar, tenemos que enchufar a la gente. El enchufe es una cosa fundamental, hay gente que está en contra, pero hay enchufes descarados y totalmente innobles, y nobles, por supuesto, y luego hay un enchufe que cohesiona la sociedad, y que hace humana a la sociedad. Bueno, tú dile a tu chico que venga, esto es una cosa que nos hace humanos. Luego, si el chico es un inútil, se le echa, pero si no, a veces no se les echan y luego pero pasa si lo no que pasa. aprende, y tú que venga a verme. Eso que se veía en las películas de los 50, eso no es corrupción, corrupción es otra cosa. Esto es una red de solidaridad entre amigos, vecinos, los del pueblo. Hay uno de Benavente, que era mi padre Benavente, que ese está en Madrid en tal cosa, tienes que ir a ver. Mi padre me dijo a uno de Benavente, yo no fui, porque trabajaba en una agencia y yo, por esto de no querer dar una noticia, no quise, ya no querías. me esperé, estuve sin trabajar unos meses hasta que salió Fotogramas, porque no quería dar, yo no quería ir por la calle a buscar noticias, lo siento, no quería. Bueno, antes de dar la palabra al público, no quería que se pasara, aunque ya llevamos un ratito largo, Seguro. que es estupendo, por cierto, o sea, que a mí se me ha pasado enseguida, pero bueno, a ver, nuestro referente es Miguel Delibes. Claro. Y en esta ocasión no lo voy a dejar pasar porque además tú le conociste bien y también eres novelista, que no hemos hablado de ello. Me gustaría saber, pues eso, tu referencia hacia Delibes como novelista, como periodista, porque además también Delibes era un hombre de cine, ¿no? Que escribió muchísimo de cine y eso. Bueno, pues, a ver, no, tengo que matizar absolutamente, llevada por el entusiasmo, que le traté mucho. No tuve la suerte de tratarle mucho, lo que ahora podemos entender cualquiera que significa esa frase. Pero sí le traté en señaladas ocasiones y con tiempo. Sí, comí varias veces con él, tanto en Madrid como en los cursos del Escorial, como yo creo que una vez en Valladolid, y ya está. Y luego me carteé, porque al menos conmigo, vamos, cartear no es la palabra, era extraordinariamente amable, y yo le mandé alguna novela, tuve esa debilidad y esa necesidad, seguramente, claro, y ese abuso motivado por su extraordinaria amabilidad conmigo, ya diré por qué. Bueno, porque creo que fue un poco por eso. Entonces me escribió una carta, yo le contesté, ese tipo de cosas, pero un número limitado, pero para mí sustancial y que atesoro, porque él tenía algo, yo voy a decir algo humano, que tenía que ver con la bondad y a la vez tenía que ver un poco con una especie de libertad de pensamiento, un poco a veces con tener retranca, no me venía la palabra, tener ironía, y a mí esa mezcla me iba muy bien. Yo veía en él una persona buena, a mí las personas buenas me interesan mucho, por cierto. Y luego ese tono medio de coña, digo yo, ya perdonarán, pero es que coloquialmente o algo así me gustaba.
Y luego, claro, para mí fue un privilegio porque yo ya digo, en la vida he tenido cosas que me han ido mal en lo personal y que han pasado, pero en lo profesional he tenido mucha suerte. Y una de las suertes que he tenido es que he hecho todo prácticamente lo que soñé de niño un poco mayor. Todo, yo quería escribir y he escrito, quería publicar y he publicado, quería hacer novelas y las he hecho, quería trabajar en cine y lo he hecho. Yo por ese lado no tengo queja. Y una de las quejas que no tengo es que yo leí El diario de un cazador de niño en aquella edición de Áncora y Delfín, que igual no sería la primera, vete tú a saber, pero yo desde luego tendría 11 años o lo que fuera, y casi la estoy recordando, y me equivocaré por poco, una cubierta sobre el azul de la tapadura, nada de estas cosas de destino blancas, eso vino mucho después, eso era una tapadura azul que iba con papel, cubierta de papel, con un color verde quizá, con una escopeta o algo, y luego la parte de arriba como magenta. Y claro, este privilegio que a veces te da la vida de a los 11 años entusiasmarte con esa escritura de lo cotidiano, con un poco de humor, con esa sabiduría de la vida, de lo sencillo, que a un niño espabilado pues ya le llamaba la atención y se entendía todo y todo. Y así empecé yo a leer a Miguel Delibes de niño, en el colegio. Claro, de niño, yo digo esto de los jóvenes. Es que empezábamos a leer libracos a los 11 años, mi generación. Qué horror, o sea, quiero decir, qué detestable debe ser oír decir esto a un señor que peina canas, pero yo es que quiero activar a la gente, que no sé a qué esperan, hay que leer a los 11 años, hay que ir al cine a los 11 años, bueno, a lo que vamos, pero a películas serias ya, claro, bueno, y entonces que luego pudiera conocerle. Entonces le conocí a principios de los 80, yo creo que cuando dirigía Disidencias, yo creo conocerle que no fuera un hola hola en la sociedad madrileña, de algo que él, cuando iba, si es que iba, sino le tuve que hacer una entrevista muy larga en mi suplemento, pues igual era por la época de los Santos Inocentes. Y entonces, pues fue a partir de eso que ya luego tuvimos varios encuentros. Y recuerdo de aquel día, no sé, a veces prefiero la anécdota a la categoría, que dijo el filósofo, pues que acabamos la entrevista no sé dónde, ya, en un café o en un hotel, quizá, y yo estaba, pero privado y contentísimo, ¿no?, de su modo de hablar y del privilegio que era estar con él. Y entonces, pues salimos y yo me atreví a decirle, usted, luego le traté de tú, un privilegio también, pero entonces usted tiene prisa, tiene que ir a algún sitio, tiene prisa. Y me dijo, no, tengo una cosa, pues no sé, un lío, una cosa, tengo que ir a no sé dónde, o me van a venir a buscar. Total, que faltaba como hora y media, algo así. Y entonces yo dije, esta es la mía, claro. Digo, ¿y a usted le importa? No sé, podemos dar un paseo, ir hablando. Y, pues sí, fenomenal, porque yo tal no sé qué, no me acuerdo. Y entonces fuimos hablando por la calle y seguimos y acabamos en el Café Lyon, que ya no existe, en Alcalá. En la calle Alcalá, sí, señor. Y entonces, bueno, ¿tú tienes prisa? Y digo, no, yo no tengo ninguna prisa. Pero usted no iba, no, pero yo todavía tengo. Y entonces entramos allí y entonces fue el gran descubrimiento, nuestra común hipocondria. Esto sé que lo he contado alguna vez, igual me han escuchado alguno. Vamos, claro, tampoco es que, en fin, que sea un gag mío que lo llevo de repertorio, pero es que para mí los años de hipocondria fueron muy malos. Lo pasé muy mal, esta es una de las cosas que me ha ido mal. Y iba acompañado de ansiedad, una ansiedad, pero todos los días, que había que estar medicado. No una ansiedad, estoy muy ansioso, ya, a ti no te pasa nada. Como digas esa frase de que estás muy ansioso, uno que tiene ansiedad es que ni habla, vamos, quiere ir a urgencias, inmediatamente. Y entonces empezamos a hablar de esto y ahí va, dos almas gemelas. Oye, ¿y tú qué tomas? ¿A ti qué te va bien? Y yo le decía, pues esto lo he contado, sé que hay alguien aquí que me lo ha escuchado, pero esto, los cantantes repiten las canciones, ¿no?, en cada sitio que cantan, ¿no? Pues yo voy a repetir esto de Delibes. Digo, pues a mí me va muy bien el Transilium 5, pero eso es muy poca cosa. Digo, ya, pero en fin, yo es que tomo 3 y entonces debidamente cada 8 horas
pues es una cosa suave que no te afecta mucho, porque he probado otro, sí que has probado tú, porque yo el Valium, a veces el Valium, digo, sí, claro, es que el Valium es más fuerte, pero y entonces eso fue ya para siempre. O sea, ya fue para más o menos, porque cuando nos veíamos yo le preguntaba, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Tal, digo, ya, sí, no, sí, es que esto es muy complicado. Bueno, no sé, sabía yo que esta tarde iba a ser mucho más luminosa, las risas después de las lágrimas. No sé, ya la novela no... Bueno, hace tiempo que no publicas una novela. Bueno, ahora estoy en un momento dulce otra vez. La novela, perdón que cite, es que está aquí nuestro amigo Gustavo, que le agradezco mucho, Martín Garzo, que haya venido. Y nada, eso, gracias. Pero sabe muy bien lo que pasa con las novelas. Yo me harté un poco de escribir novelas, entonces llegará un purista y dirá, pues entonces es que no eres novelista y tal. Bueno, no, pues no, sí soy, porque he escrito 6, que no tienen nada que ver, por cierto, ni con el periodismo, dicho sea de paso, para quien no las conozca, ni con la prensa, ni con la política, ni con nada. Son novelas, mejores o peores, de escritor, con mundos, con historias, bien. Y luego publiqué un libro de cuentos, efectivamente, en Páginas de espuma. Pero la última novela, que publiqué en 2007, me dejó un poco desazonado, porque esto ha cambiado mucho también. Y entonces, pues ahora están las novelas de argumento, las novelas que son artefacto. Hoy he cogido el tren, claro, para venir aquí, en Chamartín, y he entrado en la tienda de libros y de prensa, que son muy bonitas, hasta que miras lo que hay. O sea, entras y el color rojo, negro, los colorines de todas las cosas, los bolígrafos de colores, los chicles, o chiclés, no sé cómo se dice, nunca lo he sabido. Y tal, ahora luego ves lo que hay, y yo iba viendo las novelas que había y no me llevaría ninguna, ninguna es para mí, ninguna es para mí. Había alguna excepción, igual estaba la de Gustavo, entonces sí, pero si no, he visto como 2 o 3 entre 275 de adulterios en la antigua Roma, de los bárbaros violando gallegas en el comienzo del siglo III, perdonen esta expresión, pero esta gente hace artefactos donde la violencia, el sexo, por eso se me ha escapado esa pequeña ordinariedad, son artefactos narrativos. Entonces dices, o sea, estás un año, o lo que te toque, escribiendo una historia, tal, que no es eso, que está en una tradición, pues la de la literatura española, entre el realismo, un poco de fantasía, pues por ahí hemos basculado, más por el realismo, creo yo, pero en fin, bueno, pero realismos distorsionados y tal. Y luego resulta que todo lo que ves es novela histórica, policíaca. A mí no me da la gana de inventarme un detective. Manuel Hidalgo inventa su detective, que se llama, además es de Pamplona, ¿no? Y lleva boina para darle alguna caracterización distinta. No me da la gana, para ver si por ahí... Y entonces dije, pues no, y he escrito desde la última novela hasta hoy, pues otros muchos libros, y los libros de ensayo, los libros de cine, uno que escribí, El banquete de los genios de Buñuel, pues me han dado muchas satisfacciones, quedan para siempre en las bibliografías de los cineastas, para siempre, luego ya estás ahí. De repente, una novela, la última mía, Lo que el aire mueve, los chicos jóvenes que venían a Madrid, un pueblo, a buscarse la vida, una novela de cierto aire remoto, barogiano, en el sentido de la busca en los barrios de Madrid, de la periferia, una cosa que acababa mal, gané un premio y todo, ¿eh? Pero luego como que no se le presta demasiada atención. Hay 15, 20 nombres, yo no juego en esa liga, yo juego en mitad de la tabla, no soy de Champions, sino estoy ahí por la mitad hacia abajo, hacia arriba, no desciendo a segunda división, pero no gano la Champions. Entonces, están los de la Champions y luego han ocupado todo el terreno estos, que proliferan, y entonces estaba yo un poco desengañado.
Pero me he juramentado hace escasos días que ahora voy a escribir otra novela que será la 8ª. Y voy a empezar dentro de 15 días. Te leeremos el siguiente Sí. libro de ensayo cinematográfico Sí. y estaremos pendientes. Pero después de ese, del de Berlanga y Fernán Gómez, viene una novela corta, para ver cómo está la musculatura después de unos años de no haber escrito novela. Esta tendrá 120. Una cosa que me dijo Miguel Delibes, por cierto, en aquella época, luego él no se lo aplicó, pero solo cuando hizo El hereje, fundamentalmente. Pero en aquella primera conversación yo recuerdo, porque yo he sido muy partidario de eso, decía que las novelas que no deben tener, me dijo, luego igual cambió de opinión, o lo ignoro, que no debían tener más de 200 páginas como mucho. 180 incluso, opinaba él. Y yo dije, pues no puedo estar más de acuerdo. Y las películas, entre hora y media, yo era 45. Sí. Hora y media, hora 45. Porque si no, que si la próstata, que quieres ir ya al baño, lo mejor, hora y media, hora 45 las películas, y las novelas 170, 180. Pues yo la voy a hacer esta un poco más corta. Pues muy bien. Siguiendo eso, yo creo que ya llevamos esa hora de en fin. Seguro. Alguno, bueno, no lo voy a decir. Sí te vamos a regalar precisamente, además está muy bien que sea eso, la Fundación que siempre regala un libro de Delibes. Sí. Y mira, esta es la edición del centenario de Los Santos Inocentes, genial. que además es la que tiene quizá la mejor adaptación al cine, no sé qué pensarás, pero... Bueno, pues me hace muchísima ilusión. Yo naturalmente tengo yo creo que tengo la primera o así, edición de Los Santos Inocentes, con unos dibujos verdes, y yo creo que eso es de lo primero. O no lo sé, pero desde luego la leí en su exacto momento. Y luego ahora qué pena también Mario Camus, Sí, hemos lo lamentado, porque sí. qué gran película y qué gran persona también era Mario, y era lógico que se entendieran. Era lógico, porque tenían unos caracteres y esa especie de buena hechura de fondo muy parecida. Y cero tontería, otra cosa muy importante en la vida. Cero tontería. Es que tontería, pero ¿para qué? Qué pereza, ¿no? Muy bien, Manuel, pues muchísimas gracias. Bueno. Ha sido un auténtico placer. Bueno, Muchas gracias a todos. ojalá. Gracias.